Vivimos en un mundo donde el riesgo ya no es una posibilidad, es una constante. Yo soy Alfredo Brandt y esto es Riesgo Inminente. Muy buenos días, tardes o noches. Hoy tengo el gustazo de estar con el señor Pedro Villanueva. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Pana, a tus Alto órdenes. Pana. ¿Quién es Pedro Villanueva? Yo creo que, como siempre, todo el mundo tiene una pequeña historia. Vamos a tratar de reducir el currículum de Pedro, porque no voy a estar contándolo todo, es demasiado largo. Pero Pedro actualmente es nada más y nada menos que director de prevención de fraudes de Ceproban. Ha sido subdirector de seguridad e investigaciones financieras de otro grupo bancario que es Inbursa. Pero Pedro, aparte de todo, viene de ser licenciado en Ciencias de Informática, con además un diplomado de Seguridad de la Información en la Universidad Autónoma de México. Yo creo que Pedro es altamente conocido, ¿cierto o falso? Te han llamado, eres un conferencista que viaja mucho, es uno de los grandes expertos mexicanos. Además, creo que tuviste como uno de los 100 actores más influyentes en el área de ciberseguridad en el 2022, si mal no recuerdo. 2022, así es. Aquí O sea, en sí México. me acuerdo, aquí en México. Así que, oye, qué gustazo, qué lujo tenerte aquí hoy, Pedro. Y quiero comenzar, como decimos nosotros en Venezuela, con una recta por el medio del home. A ver, venga, ¿Ok? venga. Pedro, por favor, tú que eres un tipo con toda la experiencia del mundo, de la escala del 1 al 10, de la escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo, ¿cómo analizas tú hoy por hoy, la evolución de riesgo cibernético en el sector banca y finanzas, tanto en México como en el hemisferio? Alto pana, pues antes que nada, gracias por esta oportunidad. Y pues más que el currículum, soy su amigo, Así soy es. un amigo de toda la región. Soy un depredador de colaboraciones, y tú lo sabes. Sí. Me encanta colaborar en todo lo que es el medio. Tengo un lema que se está difundiendo mucho, porque los buenos somos más. No, bueno, Los somos buenos más. somos más, y creo que así debe de ser. Y yendo al grano con tu pregunta, prácticamente lo que he observado en estos años de experiencia, que son ya casi 25 años de llevar labores de control, la mejora en control interno hacia las organizaciones, sobre todo en el sector financiero, fortalecer la función del gobierno corporativo, que realmente se fortalezca a través del compliance. Estamos construyendo una tríada muy interesante a través de las organizaciones en donde participa inicialmente, como ustedes lo saben, con la parte de oficial de cumplimiento y el lavado de activos, la parte de prevención de fraudes, que hoy en día, y ya te lo comentaré, cómo está regulada desde el año pasado. Se emitió una regulación para el sector financiero, banca múltiple, banca de desarrollo, en temas de tener y elaborar e implementar un plan de gestión para la prevención del fraude. Ya es una obligación del regulador aquí en México para toda la banca. Y obviamente sumando que la parte de la ciberseguridad. Ese es el decreto de junio del año pasado, ¿no? Exactamente, Sí. 14 de junio de Ajá. 2024 se Sí, sí, sí. publicó en el Diario Oficial de la Federación Ujú. esta parte de regulación para banca múltiple y banca de desarrollo en la implementación del plan de gestión para la prevención de fraude. ¿En qué sentido? Pues obviamente que se fortalezca el gobierno corporativo, que las instituciones hoy en día tengan mayores controles efectivos hacia los fraudes emergentes. Y ya te comentaba yo la parte de la ciberseguridad, cómo esta triada se está fortaleciendo en la parte del control interno, en el compliance de PLD, oficial de cumplimiento, lavado de activos, prevención de fraudes y ciberseguridad, Ujú. por la cuestión emergente de los fraudes y la evolución tecnológica de los mismos, ¿no? Tú lo sabes, hoy en día estamos consumiendo todo a través de los móviles, de los Sí, dispositivos móviles. sí. Nuestra vida está en los dispositivos móviles, y los fraudes hoy en día obviamente están ahí inmersos. Entonces, a nivel global, y no solamente en el hemisferio, que es donde he participado bastante en foros, te puedo decir que las problemáticas y el impacto de los fraudes emergentes ligados a temas de seguridad o de ciberseguridad, afectados con temas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Hoy en día está potencializado, y tú lo sabes, en todos los reportes emitidos el año pasado, que se están generando en este año.
hubo una participación tremenda de ingeniería social apoyada de inteligencia artificial generativa, ¿no? También hemos visto un crecimiento del tema del phishing, ¿no? Esta combinación de phishing con la voz, Con la voz. pero ya la voz simulada, ya la voz auténtica de las personas, y hemos visto afectaciones. El año pasado, pues en todos los foros fue muy mencionado la afectación que tuvo esta empresa transnacional inglesa, en la cual pues, al CEO y un séquito de colaboradores los emularon a través de inteligencia artificial para afectar a un empleado que se encontraba en Asia, en Corea, para que transfiriera recursos millonarios, ¿no? Entonces, Que sí se hizo, ¿no? que fue efectivo, Sí, ¿no? sí, Fue una sí. afectación Sí. económica bastante fuerte, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, estamos seguros que este impacto ya está siendo fuerte. Tú sabes que en esto, Alto Pana, a veces las situaciones son daños más que económicos, reputacionales, y muchas de las cosas se siguen quedando por debajo Claro, claro. del papel, ¿no? A Se eso, trata de ir. y a ese punto iba. Por parte de las organizaciones, las corporaciones privadas, pero también las públicas, hay interés, hay esfuerzo en tratar de anticiparse a lo que está sucediendo en términos de riesgo, tanto cibernético, hoy, que afecta, por ejemplo, el tema o el sector de banca y finanzas, y también lo que va a pasar, porque yo creo que hay una correlación de eventos bien interesantes, que es lo que tú estás viendo hoy versus lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años. De hecho, te puedo llevar un poco más allá. Todos los escenarios de ciberseguridad que se hacen a 5 o 10 años son terribles. Correcto. Es correcto. Y mira, tu percepción no es que tengas una bola mágica, sino que lo sabemos y lo veíamos venir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Actuar. Empezar a actuar de forma coordinada. Y para ello es bien importante, déjame empezar con el punto en México y cómo se va diseminando también y cómo lo he visto en otros sectores a nivel continente americano y a nivel global, ¿no? Tú sabes que también nosotros trabajamos mucho en Iberoamérica, trabajamos mucho también con Europol, trabajamos obviamente ligados a los fraudes emergentes que existen en Estados Unidos, y trabajamos y colaboramos fuertemente con el Buró Federal de Inteligencia de Estados Unidos, el Servicio Secreto y demás. Pero déjame puntualizar el tema. El interés siempre va a existir porque la afectación es clara, está sucediendo. Yo te puedo hacer un recuento muy rápido, muy breve, de cómo me ha tocado vivir esta transición de la parte normativa a la parte preventiva, ¿no? Dejar de ser reactivos. Tenemos que dejar de ser reactivos. Tenemos que trabajar en la parte de prevención y de disuasión de este tipo de delitos emergentes. Y eso es lo complicado porque estamos volcados. Inmediatamente salen delitos nuevos que se van potencializando con temas que ya te mencionaba de inteligencia artificial o demás. Y nosotros tenemos que estar actuando de inmediato o prevenirlos. Pero eso pasa, o sea, digamos, esa pared que hay entre lo que es reactivo y lo que es proactivo, a tu juicio es falta de personal, falta de capacitación, falta de voluntad por parte Yo de te voy a las decir altas algo, gerencias. perdón, yo creo que el interés siempre va a haber. Ok, Y sobre todo hay instituciones que están muy fortalecidas, hoy en ok. día también se están integrando de una manera muy correcta en cuanto a no solamente un tema de cumplimiento. Ahora que salió la regulación en México para la parte de banca que ya te mencionaba, no, mis comentarios son, no pensemos en un plan de implementación por cumplir al regulador. Pensemos que es un plan vivo, es algo dinámico que le deba redituar a la organización en la mitigación de riesgos de los fraudes emergentes. Y entonces, ¿a qué voy? Porque las regulaciones han sido consecuencia de los actos que no se han atendido. Yo te puedo decir, y por eso te mencionaba un tema histórico, en 2018 salió el Plan Director de Seguridad de la Información para toda la parte de banca, y es donde está regulado el sector en temas de seguridad de la información hoy en día. ¿Pero por qué salió? ¿Qué ocurrió en 2018? Desde 2016 ya teníamos ataques de phishing, ya teníamos ataques de brechas de seguridad, vulnerabilidades hacia la parte de los sistemas o las plataformas tecnológicas de las instituciones financieras que detonaron en
en la plataforma SPEI, Ujú, sí, que me es acuerdo. administrada por el Banco de México. Sí. Entonces, en 2018 fue algo muy mediático, porque estuvieron, pues obviamente, a través del escrutinio público, el Banco de México tuvo una situación incómoda por el hecho de que la Claro, plataforma claro. fue vulnerada, pero no fue tal la plataforma. Nosotros con temas de investigación, inteligencia, y tú lo sabes, pudimos determinar los vectores de ataque, ¿no? Se paró esa situación, se detuvo esa situación y ese estar involucrando, inculpando al Banco Central, y bueno, se ejercieron acciones, y obviamente el regulador se volcó hacia las instituciones financieras para claro. regularlas en ese sentido. Ahora mismo, con el incremento de los fraudes tecnológicos, con la parte emergente de que los clientes están siendo engañados con temas de ingeniería social, les afectan con un acceso remoto en sus dispositivos y les retiran sus recursos. ¿Qué se está buscando? Pues que obviamente las organizaciones tomen acciones al respecto para prevenir y mitigar que los clientes no pierdan sus recursos y su patrimonio. ¿Y qué hacemos nosotros como instituciones financieras? Eso, colaborar. ¿Cuál es la ruta? Hacer intercambio de información, hacer esto colaborativo, no trabajar de manera independiente. Con recursos aislados, no, ya vimos que no lo vamos a lograr. Tenemos que trabajar de una manera Tiene que coordinada hacer un y Intelligence proactiva. Fusion Center. Exactamente. Y ahí déjame decirte, para contestarte esta pregunta muy puntual, en el sector financiero, ¿qué se está haciendo? Precisamente en banca. Desde la Asociación de Bancos de México ya se tenía, a partir de 2018, esta comisión de ciberseguridad, que esta comisión que opera a través de la Asociación de Bancos de México aglutina a los CISOs, ¿no? A los responsables de la seguridad de la información de cada institución financiera, encargados de intercambiar información, ¿no? Y de compartir y sobre todo de apoyar para mitigar estos tipos de riesgos tecnológicos. Sin embargo, hoy en día, con esta nueva regulación que hacíamos ya mención, de la parte de fraudes, es totalmente vinculatoria, porque los fraudes pues, obviamente son ligados a ciberseguridad, por eso te hablaba de esta triada. Entonces, ellos tienen que estar vinculados. Entonces, hoy en día, dentro de la Comisión de Ciberseguridad, va a existir un comité de fraudes que va a estar dando atención a todo este cúmulo de brechas de seguridad, temas de phishing, temas de vishing, temas de ingeniería social y temas de capacitación. Tenemos que ir a ese tema que ya lo ya lo vamos a abordaremos. tocar. De hecho, estaba leyendo una cita que tenía aquí anotada de un criptógrafo que se llama Bruce Schneier, que es genial, que a mí me gustó muchísimo. Dice, los novatos hackean sistemas, los profesionales hackean individuos. Exactamente. Y yo creo que va yo creo que va hacia allá. Y te voy a decir cuál es mi teoría al respecto. Yo creo que la he repetido anteriormente, pero te la pongo sobre el tapete rápido. Número uno, la evolución tecnológica hace que los sistemas de protección cibernética evolucionen evidentemente también. Eso quiere decir, por un lado, que tú tienes una protección que va creciendo de acuerdo al nivel de evolución tecnológica que tienes por un lado. Pero por otro lado, también tienes obviamente a los grupos adversariales que van a utilizar la tecnología de la mano para tratar de penetrar a través de cualquier cantidad de ataques tipo fuerza bruta, lo que tú quieras. Yo creo que en el medio va a haber una especie de una política de detente, por decirlo, donde las cosas desde el punto de vista cibernético van a ser muy difíciles y queda por fuera el eslabón más débil de todos, que tú sabes cuál es, Sigue siendo. que somos nosotros, que es el humano, que es el factor humano. Y es ahí donde yo creo que el futuro viene con todo. Van a atacar la parte de ingeniería social, la parte, digamos, sobre todo la parte de ingeniería social. Yo creo que esa es la que más rápido está creciendo. El 98% de los ataques y lo otro que tú y yo estamos trabajando, que es la parte de insider, la parte de infiltrados, porque siempre va a ser más fácil vulnerar o reclutar un individuo que está dentro de la estructura organizacional para que te permita el acceso que hacerlo desde afuera y tratar de violentar la arquitectura de seguridad cibernética de una organización. Que ese tema es muy escabroso, Altopana, por la situación de, a veces, o es por convencimiento o por presión. Y tú lo sabes que en este tema ya involucramos temas de cibercrimen, sí, claro, de cómo están involucrándose hoy en día y reclutando estos grupos delincuenciales, y sobre todo aquí en Latinoamérica, y cómo logran que estos infiltrados no sean por un tema de convencimiento, sino por compromiso, ¿no? Tú lo acabas de decir, y esa frase es muy, muy importante de Bruce Schneier, todo un gurú de tecnología, y te lo puedo decir,
ayer mismo está sucediendo. Veía una nota en París, o sea, cómo sustraen a los familiares de los dueños de criptomonedas, ¿no? Ujú. De quien está amasando hoy en día fortunas con criptoactivos. Ya llegar a atacar al factor humano ya directamente, entonces creo que estamos en una situación muy comprometida en donde ya tenemos que abordarlo en todos sus 360 grados. Y ahí es donde quiero entrar en el tema de capacitación, porque la capacitación, si bien la capacitación técnica es importantísima, yo creo que también hay un factor por fuera que tú tienes que analizar y que tienes que tratar de proyectar, que es la parte de análisis de inteligencia, identificación de riesgo, Ujú. vulnerabilidades. O sea, yo creo que lo he mencionado en otros podcasts y en otras entrevistas. Hay una parte de habilidades técnicas fuertes, pero también hay lo que llaman los soft skills, que son aquellas, digamos, las habilidades de inteligencia per se que no se pueden perder. Exactamente. Y creo que para eso tenemos que ir preparando a los equipos. Yo siempre he creído que hay que profesionalizar al sector. Creo que aparte de hacer esta tríada Uh -huh. que funciona muy bien en el intercambio de información, ser colaborativos. Oye, te hago un paréntesis. Sí, En ese intercambio de información que tú me estás hablando, tú ves que los niveles, digamos, de capacitación, de preparación, de acumen técnico, están, digamos, son paralelos en términos de lo que hay en la región, en Latinoamérica en general, o hay unas diferencias que son muy grandes. yo creo que no hay una diferencia muy grande, pero sí existe desconocimiento en algunas regiones. En algunas regiones, por eso es importante, hoy en día con este tema globalizado, hoy en día tenemos noticias de todo tipo, también tenemos que abordar estas situaciones emergentes, ¿no? Ayer hablaba en un foro, por ejemplo, de todo lo que hoy en día se vende a través de esta parte de la Internet profunda y de los Uh foros de -huh. Uh Telegram, -huh. de las instituciones financieras, ¿no? Y cómo hoy en día se puede integrar esa información y se puede descubrir de manera temprana para saber que ya tienes un ataque, que un equipo ya está comprometido, ¿no? Y que tu cliente no lo sabe, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante que la conozcan otras regiones, otros países, porque puede ser que los que estamos un poquito más cerca, te lo podría decir, de los Estados Unidos, tenemos un poco más de conocimiento o tenemos un poco más de efecto migratorio, y tú sabes que el efecto migratorio nos ayuda y nos perjudica. ¿En qué sentido? Nos abre un panorama mucho más amplio de algo que estaba sucediendo en otras regiones y que llega a tu latitud, que llega a tu región y llega bueno y malo, tú lo sabes. Entonces, tenemos que trabajarlo, pero hay otras latitudes que están muy estancadas, que están muy pasivas y cuando les llega un tema de este tipo, no saben cómo Claro. abordarlo, ¿no? Ayer hablaba yo con gente, por ejemplo, de República Dominicana en este foro y no sabían cómo abordar temas que están sucediéndoles, que les empiezan a atacar con la cuestión de phishing, ¿no? Y aquí en México, tú lo sabes, ya lo hemos trabajado bastante, Sí, día a estamos hoy día. en día Eso. exactamente colaborando con herramientas, con instituciones, pero a eso me refiero, permearlo en la región. ¿Para qué? Para que no haya este escalonamiento, estas brechas entre el conocimiento de unos y otros. Para ello, te quería decir, estamos construyendo también una nueva asociación a nivel Latinoamérica, que se va a llamar ALFA. ALFA va a ser la Asociación Latinoamericana para Prevención de Fraudes para los profesionistas de fraude, abierta no solamente al sector financiero, sino al sector asegurador, porque también Bueno, el sector claro, asegurador tiene un claro, problema claro. de suplantación, No, identidad no, sintética terrible y me, los recursos por ahí están volando. no me Y imagino. entonces, desde la Patagonia hasta la frontera de Tijuana, estamos construyendo esta nueva asociación y queremos por ello permear para que todos tengan a un nivel, creando diplomados, creando congresos, teniendo una transversalidad de lo que es el fraude emergente hoy en día en toda Eso la lo estás región. haciendo a través de Ceproban. Lo estamos haciendo en conjunto con las asociaciones, con las sociedades de apoyo del sector financiero de cada uno de los países, pero también lo estamos haciendo con organismos internacionales, públicos y privados. Por ejemplo, estamos invitando a la OEA. La OEA participa mucho en foros de ciberseguridad, apoya mucho a las regiones, a los diferentes países con esta capacitación, a las autoridades. También estamos trabajando con Interpol, con Ameripol, con Europol. O sea, estamos integrando no solamente lo que son, te decía, esto está abierto, no solamente a instituciones privadas o públicas, sino también al sector gobierno, en donde ya lo platicaremos, debe haber también un interés, sí o sí, es obligado. Bueno, es que a eso iba también. ¿Cómo ves tú el interés? ¿Cómo ves tú, digamos, la iniciativa por parte del gobierno
del sector oficial en este tema, porque podemos hacer y podemos hablar de iniciativas privadas todo lo que nosotros queramos, pero si no tienes el impulso y no tienes el resguardo del sector público, estamos arando en el mar. Qué duro, qué duro. Y fíjate que nuestra lucha es muy, muy interesante porque al menos aquí en México, sí nosotros tratamos como sociedad de apoyo hacer ese vínculo entre las instituciones y las autoridades. Y no solamente en el hecho de vincular y apoyarlos en sus casos de denuncias, en sus casos de detecciones, sino en un tema ya preventivo. Hoy en día estamos capacitando y colaborando con ministerios públicos, fiscalías, para tener más vista de los fraudes financieros que ocurren en México y que ellos puedan también entender y apoyarnos. ¿Qué no nos ayuda bastante? La legislación. Claro. El tema de la legislación está por debajo y ahí creo que a la falta también de una ley ya específica de ciberseguridad que llevamos, creo que 3 sexenios, porque se estaba hablando de ello desde que el sexenio Calderón pasó el de Peña Nieto, de la misma manera, lo único que se logró fue la Semana de la Ciberseguridad, que pues, en todo el mundo se hace en el mes de octubre y demás, pero obviamente pasó de Policía Federal a Guardia Nacional con el tema de la policía científica y demás, pero no hay, obviamente esa parte en la legislación que nos ayude a potencializar todo lo que hoy en día estamos tratando de prevenir y capacitar a través de instituciones privadas y gobierno. Y que te voy otra vez a lo que estábamos hablando al principio. Estamos siendo reactivos, lo que tú estás diciendo en este momento. No estamos siendo proactivos, porque a mí no me preocupa, o sea, no es que no me preocupe, por supuesto que me preocupa. Me parece que es importantísimo actuar en el presente y entender lo que está pasando en el presente. Pero yo creo que más importante, y creo que donde está el valor real, donde está la lana, como dicen aquí en México, es lo que va a pasar en los próximos 5 años. Porque hay una evolución que no para, hay una cantidad de actores adversariales que no paran. Oye, a eso es donde tenemos que prepararnos, creo yo, y no veo ninguna capacitación. ¿Por qué no para, estimado Alto Pana? ¿Por qué no se están castigando estos delitos? ¿Por qué no se está haciendo la parte holística en la parte de la investigación y la persecución de estos actores maliciosos? Anteriormente, y tú lo sabes, en los delitos de alto impacto que ocurrían, por lo menos hablando del sector financiero, pues nosotros hasta el día de hoy seguimos actuando en contra de los perpetradores. Un asaltabancos, un asaltacuentavientes, un desplazador de esos que van y le cambian la tarjeta. A todos los tenemos perfectamente identificados y les damos un seguimiento con la autoridad hasta llegar a su arresto. ¿Qué sucede con quien está actuando desde otra latitud o desde su casa cómodamente, afectando a un cliente de la banca, bajándole su patrimonio completo? ¿Quién está haciendo algo? El pobre cliente, y lo digo así de esa manera, acude a las instancias en primera con su institución financiera para saber sobre un apoyo, una aclaración, y eso no está sucediendo. Es parte por lo cual el regulador nos solicitó a las instituciones financieras actuar con esta nueva regulación de prevención de fraudes. Poder compaginar y apoyar a las causas, apoyar a los clientes y usuarios de las instituciones financieras, porque pues, ellos en principio van y te confieren sus recursos y tú tienes que también apoyarlos, ¿no? De alguna otra forma. Pero a lo que voy es, necesitamos esa ley que regule y que faculte y que ya empiece a sancionar, ¿no? Y a perseguir a este tipo de eventos. Yo, por ejemplo, al menos, y lo digo tristemente, en México no ha ocurrido estos eventos que se hacen, por ejemplo, en Europa o en otras latitudes, que sí lo he visto en Argentina, coordinado con Interpol o Ameripol, en desmantelamiento de hackers, de personas de alto nivel y que a veces también son migrantes, ¿no? Porque esto es como te decía, totalmente vinculatorio, pero tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo y creo que lo más importante es hacer esa parte de ley, legislar en temas de ciberseguridad. Bueno, tan importante es que yo soy de los que creo que, si no, bueno, tú sabes perfectamente bien que a mí lo que me gusta es hablar en términos de escenario porque eso es lo que yo manejo, ¿no? Pero tú te imaginas en un proceso de los próximos 3, 4, 5, 6 años que se presente un ataque verdaderamente serio contra activos críticos como por ejemplo banca y finanzas o electricidad que afecta a banca y finanzas. Alguien ha estado tomando en cuenta la posibilidad de, y te voy a poner un ejemplo rápido, yo siempre repito esto, a mis estudiantes en terrorismo, yo les digo, mira,
yo les hablo de la posibilidad de que haya un evento de alta magnitud en términos de terrorismo en los Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años. Claro, Si se presenta un evento de eso, ¿cómo va a afectar el resto de Latinoamérica? exactamente. Entonces yo les pregunto a ellos, háganme los escenarios desde el punto de vista de la parte económica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias. Y mi tema es el siguiente. La banca, el sector público, el sector privado, manejan este tipo de escenarios. Sí, sí, de hecho, tú lo sabes, en México por lo menos hay 7 instituciones financieras que son de riesgo sistémico. Es decir, si hay alguna situación de este tipo, terrorismo, una brecha de seguridad importante que afecte a alguna de estas 7 instituciones, el sistema ya financiero del país como tal tendría unas repercusiones catastróficas. Pues es que a eso voy. Entonces, el alineamiento, los procedimientos que se tienen que llevar hoy en día con estos bancos, que algunos de ellos, tú sabes, tienen representación global, porque obviamente operan en México, pero su representación es ha fortalecido y ha ayudado mucho a que eso se permee en las estructuras del país y que se hagan esfuerzos muy interesantes por proteger esas infraestructuras. Hoy en día el tema de proteger infraestructuras críticas sí es un tema de primer orden, te lo diría, que viene desde de la parte de las autoridades, se hace a través de algunas secretarías importantes que son, yo consideraría, por ejemplo, la más importante para mí en temas de seguridad, y vas a decir tú, a lo mejor te va a sorprender o a algunos de los oyentes por qué digo esto, pero para mí la Secretaría de Marina es, Sí, es, sí, sí, es sí. el top Sí, 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 me de la, consta, de me la consta. parte en Sí, temas de seguridad nacional y con ellos, bueno, pues obviamente se realizan la mayor parte de objetivos a manera estratégica y creo que con ellos podemos trabajar bastante. No omito también pues, el tema de la Secretaría de la Defensa a través de la Guardia Nacional con esta parte y este brazo que se tiene de policía científica y demás que podemos apoyar estos temas de protección de infraestructuras. Lo que sí te quiero decir es que nos hace falta bastante, nos hace falta bastante, estamos en la ruta, sin embargo, creo que también, y retomando, es algo que se tiene que permear no solamente a las instituciones, a las personas. claro, claro. Porque las personas, como tú lo sabes, o sea, hoy en día, voy a poner una analogía, y tú lo acabas de decir, ya ha ocurrido, ¿no? El terrorismo y cómo pasó el 9/11 y demás en Estados Unidos, ¿no? Siendo la potencia mundial. Pero aquí en Ciudad de México tenemos un problema, solamente en Ciudad de México, ¿no? Como país que es, obviamente, seguimos siendo la parte central de la economía del país, ¿no? Digo, está Guadalajara, está Monterrey, digamos, pero la Ciudad de México sigue siendo. ¿Qué sucedería en un tema, y obviamente estamos en una zona sísmica, qué sucedería? Claro, Entonces, claro. hemos hecho muy bien a través de instituciones, tenemos que seguir permeando con la ciudadanía. Entonces, eso es lo que digo, tenemos que bajar de nivel. Instituciones, personas, siempre trabajando de la mano. ¿Por qué? Porque si no capacitamos, si no instruimos a las personas, si no sensibilizamos, obviamente va a seguir siendo la carne de cañón. ¿Quién es? El factor El humano. factor humano. Oye, ya para ir terminando, don Pedro, porque yo no te quiero quitar mucho tiempo tampoco. Si tú fueses el consultor principal de una de estas grandes corporaciones privadas que hay en México y te piden a ti, digamos, estructurar un plan o tu opinión respecto a la situación proyectada, sobre todo lo que no solamente lo que está pasando hoy en día, sino lo que va a pasar, ¿qué le dirías tú? ¿Dónde tienen que hacer énfasis como para comenzar pasado mañana? Yo creo que lo más importante, y lo platicaba hace 2 semanas con un sobrino mío, que me dijo, tío, usted que está en el sector y que conoce cómo está la parte de educación financiera, ¿qué recomienda hacer eh, en las instituciones o qué se tiene que hacer para que los jóvenes conozcamos cómo invertir, en qué invertir, cómo administrar nuestros recursos, fomentar el ahorro? Los Entonces, riesgos asociados. y los riesgos asociados a ello, que no nos engañen, ¿no? Hoy veíamos que inclusive instituciones reguladas que obviamente se van a la quiebra pues pierden los ahorradores sus recursos. Entonces, lo más importante, Alto Pana, es educar. Estoy de acuerdo. La parte de la educación.
Yo creo que tenemos que partir con ello. Yo le decía a mi sobrino, ¿sabes qué? Estos esfuerzos han sido aislados. Por ejemplo, la Asociación de Bancos de México tiene un plan de educación para jóvenes en el tema de educación financiera. Conducef también tiene un plan, Conducef tiene. pero son esfuerzos aislados de la iniciativa privada que muchas veces, bueno, hoy en día la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, tú lo sabes, lo llevamos a través de la Asociación de Bancos de México con una colaboración del gobierno federal, pero no es suficiente. Esto tiene que ser desde las estructuras, en la currícula básica, te diría, de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que empezar a concientizar a los jóvenes desde niños en los riesgos que tiene el manejo de las finanzas y cómo pueden ellos tener un futuro mejor para su vejez. La verdad es que creo que es lo más importante. No podemos esperar a que el gobierno nos haga las cosas. Sí. O sea, y que saque la varita mágica. ¿Por qué? Porque con los esfuerzos aislados no vamos a... No No, vamos a yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no estás pidiendo nada, ¿no? Sí. Oye, bueno, mira, yo sé que tú estás haciendo labores de capacitación en este momento. Correcto. ¿Cuáles son tus talleres así que tienes estructurados? Háblame, porque yo creo que aquí más de uno que pueda estar oyendo puede estar interesado, ya sea a través de la organización o de forma personal. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo estás haciendo? Mira, pues es un tema obligado y es un tema, yo lo inicié como un tema de labor social, te lo digo abiertamente, y esto que estoy haciendo, tú lo sabes, Pana, yo no mercantilizo, yo lo hago de una manera de labor social, siempre lo he hecho, siempre creo que podemos ser factores de cambio, aportar experiencia, aportar el conocimiento que tenemos. Y hoy en día, ¿qué sucedió? Con la nueva regulación, yo ya venía viendo un tema de capacitar a los integrantes de las áreas de prevención de fraudes, pero no solamente las áreas de prevención de fraudes, a todo el personal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Con la nueva regulación ya es obligado que el personal de las instituciones financieras se capacite en las conductas observables de prevención del fraude. Nosotros hoy en día estamos realizando dos cursos que también obviamente entregamos el material a la Asociación de Bancos de México para que lo haga ya de manera periódica y anual que se tiene que realizar. Pero yo hago un curso general para concientizar a todo el personal de la institución en temas de prevención de fraudes. Temas de fraude interno, temas vinculados con lavado de activos, temas de fraude transaccional, que obviamente es el número uno, pero también hacemos un curso especializado en el cual formamos principalmente a lo que es la estructura de fraudes, a la parte de auditoría interna, a la parte de ciberseguridad. Entonces, creo que tenemos bastante cúmulo de información. Hoy en día, pues tú lo sabes, soy conferencista internacional, Sí. voy a participar en Panamá en un foro de videoanalíticos. Hoy en día estoy juntando herramientas de las propias instalaciones para potencializarlas, ¿no? Con el reconocimiento facial, con el tema de video de comportamiento, ¿no? Para saber y descubrir insiders, ¿no? Bueno, que ese es un tema Muy, muy muy amplio. amplio. Y obviamente, pues en colaboración tuya, pues del taller de infiltrados, que Muchas pues gracias. obviamente creemos que es algo muy importante porque seguimos teniendo esa situación que es muy dolorosa y que muchas veces, te lo vuelvo a repetir, no la decimos, ¿no? Por un tema reputacional. Totalmente. Pero yo no te puedo dejar ir sin hacerte una pregunta final, y es, ¿cómo ves tú el panorama en términos de riesgos de ciberseguridad enfocados en banca y finanzas en los próximos 5 a 10 años? Retador, retador, pero a los que nos apasiona la parte de prevención y mitigación de riesgos, eh, nos encanta y vamos a atacarlo. Vamos a ir con todo y lo tenemos que hacer de una manera frontal. ¿De qué forma tenemos que protegerlo? Inversión. Tenemos que hacer inversión en la parte tecnológica para prevenir nuestra infraestructura. Sí, porque te hago un paréntesis. ¿Te acuerdas lo que decía James Fryer, el director de FBI? Que decía, hay dos tipos de víctimas en ciberseguridad: los que ya fueron Ya fueron atacados atacados. y los que van a ser atacados. O los que ya fueron Y las que ya fueron y no lo saben y no lo saben. o no lo dicen. O no lo dicen. ¿No? Entonces, aquí todos vamos a tropezar. Pero en mayor o menor medida, si nosotros colaboramos, intercambiamos información, Eso es supremamente capacitamos, importante. permeamos
esta información, esta cultura, lo hacemos una cultura de la seguridad, de la ciberseguridad, vamos a soslayar los temas. ¿Por qué? Porque, ya te lo decía, los malos, los de enfrente, ellos sí están invirtiendo, ellos sí están teniendo capacidades y diversificación de los daños, de los fraudes emergentes. ¿Y qué crees? Que también están ganando terreno porque están convenciendo a nuestros colaboradores. Ujú. Entonces, tenemos que actuar de forma inmediata Y está motivado. exactamente, para fortalecer ese gobierno corporativo, tomar las métricas desde un inicio, invertir. Hay que invertir, hay que hacer una inversión. No, Yo solamente agregaría ahí, porque me interesa también tu opinión, yo insisto, y es un tema que yo no entiendo por qué es tan complejo de hacer, de traspasar a diferentes organizaciones. Hay que hacer los juegos estratégicos, porque la única manera de que tú puedas de alguna manera simular eventos o impactos sobre eventos de alta magnitud y cómo estás o no estás preparado para tu momento dado lidiar con este tipo de cosas a través de ejercicios, antes de que se presente el evento como tal. Y eso lo estamos haciendo hoy en día en los talleres y en los cursos de capacitación Alto Pana. Okay. Tú lo sabes, que hay que hacerlo práctico, hay que ponerlos a vivirlos, a Claro. que generen esa atención, Sí. a que Que les se corra la estresen, adrenalina, al estrés, sí. realmente que se vive, y tú lo sabes, yo lo he vivido en carne propia, cuando sucede un tema de una brecha de seguridad, cuando un ataque cibernético de alto impacto, ¿cómo debes de reaccionar? ¿Qué debes de hacer? Porque congelado no te puedes quedar. Sí, ¿Cómo puedes y además actuar? variárselo, o sea, Exacto. poner ejercicios que son multidimensionales, con ataques multidimensionales, porque no es el típico ejercicio que tú ves en los talleres, bueno, de capacitación o de concientización de ciberseguridad. Oye, vamos a poner un ejercicio de phishing así asado y lo haces una vez al año y no te funciona, porque la gente no le interesa, no, o sea, tiene que hacerlo La de rotación, interés. Claro, tienes una alta rotación. sí, A veces también las pruebas de evaluación y confianza las realizas por mero trámite de selección. exacto. Tienes que ser periódico, tienes que estar evaluando el riesgo constantemente. Tu Totalmente. matriz de riesgo tiene que ser dinámica. Exactamente, eso es bien importante, eso que tú acabas de decir. Y eso no lo maneja todo el mundo. No, entonces tienes que partir desde un análisis efectivo del riesgo y saber cuál es tu prioridad. Tienes que acompañar siempre el negocio. Si tú no conoces el negocio, estás fuera. Así es, así es. Bueno, don Pedro, ¿qué clase de charla magistral nos has No, dado? Alto Pana, contigo el café cuando sea. Muy agradecido por tu presencia y bueno, señores, no me queda sino invitarlos a que nos sigan por Substack en @riesgo o podcast riesgo inminente y latina, por Instagram y X igual en @podcast riesgo inminente o riesgo y en ambas dos. Muchas gracias, Pedro. Pues muy agradecido y a las órdenes, Alto Hasta Pana. luego. Hasta luego.